Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios, agradeciéndole siempre a Dios, ya que reconocemos que de Dios viene la salud, la vida, viene todo de parte de Dios. Y también le agradecemos a los oyentes que comparten nuestro pequeño programa. Le vamos a decir a los oyentes que vamos a estudiar algunos versos bíblicos sobre lo especial que es el pueblo de Israel. La voluntad de Dios le ha otorgado bendiciones a ese pueblo y nada ni nadie puede revocar los dichos o la voluntad de Dios. Por eso que la Santa Biblia es el libro de los libros. Nadie ni nada tiene más razón o más justicia que los dichos de la Santa Biblia. Y en esta tarde vamos a compartir en Génesis el capítulo 12 y vamos a estudiar el verso 2 y 3 sobre la voluntad que tiene Dios sobre el pueblo de Israel. Israel fue el pueblo de Dios en el pasado, lo es en el presente y lo va a seguir siendo también en el futuro. Y dice el verso 2: haré de ti una nación grande, algo que le dijo Dios al patriarca Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Quién es esa nación? El pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es voluntad y es lo que estableció Dios para esa nación. Y serás bendición, hablando a tiempo futuro también. ¿Y qué más dice el verso 3? Miremos lo que le otorgó Dios a este Abraham o a este pueblo. Y dice el verso 3: bendeciré a los que te bendigan. Eso es promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Eso también es promesa de Dios. Por eso que el Señor Dios al pueblo de Israel le da una gran bendición y también le da una gran protección. Dice que va a bendecir al que bendiga al pueblo de Israel y a los que maldigan, maldeciré. Y miremos qué importante el plan de Dios. ¿Qué más dice el verso 3? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién van a ser benditas las familias de la tierra? En el patriarca Abraham. Vamos a ver que estos versos que estamos estudiando los vamos a confirmar también en el Nuevo Testamento. El mundo, las naciones, por voluntad de Dios, van a ser benditas o son benditas en Abraham y en el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar otra cita bíblica más en Génesis también, el capítulo 25, y vamos a estudiar el verso 21 al 26. Y acá vamos a estudiar unos versos sobre el hijo de Abraham, uno de sus dos hijos, porque el primer hijo fue Ismael y el segundo fue Isaac. Pero la promesa de Dios para la bendición de las naciones fue en Isaac. Y vamos a ver que Isaac se casó y le hizo un pedido a Dios a causa de su esposa. Y dice el verso 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Miren, esta mujer era estéril, la esposa de Isaac. ¿Y qué más dice? Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Dios aceptó ese pedido de Isaac y permitió que la mujer tenga hijos. ¿Y qué dice el verso 22?
miremos lo que aconteció con el embarazo o en el embarazo de esta mujer. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Miremos, estos hijos eran gemelos, pero en el embarazo ya luchaban dentro del vientre de su madre. ¿Y qué más dice? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Miremos la explicación del Señor Dios a Rebeca, y dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Estos 2 hijos representaban 2 pueblos o 2 naciones. ¿Y qué más dice? Uno de esos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Miremos, esto es voluntad de Dios, pero también esto es para bien, esto también es para bendición. Y dice el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Y qué es lo que significa Esaú? Velludo. ¿Y qué más dice el verso 26? Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Y nos vamos a saltar al verso 31, y dice, y Jacob respondió a su hermano Esaú, dice, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Miremos que este primer varón, Esaú, no valoró ser el hijo primogénito. ¿Y qué más dice el verso 33? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Vemos que Esaú le vendió a su hermano por un plato de lentejas ser el primogénito. Y vamos a mirar en el momento que recibieron la bendición de su padre. Vamos a ver qué bendición recibió Jacob y qué bendición recibió Esaú, porque los dos recibieron bendición de su padre y también de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 27 y vamos a estudiar al verso 29. Esta bendición que recibieron estos hermanos es intocable. Esto es irrevocable. Esta bendición la van a llevar y va a perdurar por siempre para ellos la bendición que recibieron estos hermanos. Y dice el verso 27, y Jacob se acercó y le besó, hablando de su padre Isaac. Y olió Isaac el olor de su vestido y bendijo diciendo, escuchemos, miremos la bendición que recibió Jacob. Y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y dice, Dios pues te dé del rocío del cielo
y de la grosura de la tierra, y abundante de trigo y de mosto. Miremos la bendición que recibió Jacob. ¿Y qué más traía esa bendición para Jacob o para Israel? Y dice el verso 29, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Miremos lo que trajo la bendición de Jacob. Eso también se va a cumplir al pie de la letra. Esto es voluntad de Dios. Y dice, sé Señor de tus hermanos. Jacob o Israel iba a ser el Señor de sus hermanos, refiriéndose a Esaú y también refiriéndose a los descendientes de Ismael, a los primos de Israel. Y dice, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Lo puso a Jacob o a Israel como Señor de sus hermanos. ¿Y qué más trae esta bendición de Jacob? Y dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Miremos qué claro que es. Dice la voluntad de Dios que el que maldiga a esa nación, a ese pueblo, va a ser maldito por Dios. Y los que bendigan a esa nación o a ese pueblo van a ser benditos de parte de Dios. El que promete es Dios. La promesa es de Dios, no es de ningún hombre. Lo que está establecido por su voluntad para el pueblo de Israel. Y vamos a mirar unos versos donde Esaú también recibe la bendición. Y nos vamos a saltar al verso 37 y dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. Ahí le explica a su hijo que ya puso a Jacob por señor tuyo. ¿Y qué más dice? Y le he dado por siervo a todos sus hermanos. Eso va a seguir y esta bendición va a ser por siempre así. Dice que Esaú tiene que ser, ¿cómo le dijo la bendición? He aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. Y dice, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué te haré a ti ahora, hijo mío? Eso le dice su padre Isaac a su hijo Esaú. Y miremos lo que dijo Esaú. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló diciendo, miremos que también alcanzó bendición Jacob. Y dice, he aquí que será tu habitación en grosura de la tierra. La sustancia de la tierra también iban a ser personas benditas los de Esaú. ¿Y qué más dice? Y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Miremos la bendición que recibió.
Por tu espada vivirás, pero a tu hermano servirás. ¿Y qué más dice la bendición de Esaú? Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás de su yugo, de tu cerviz. Servidor lo puso su padre en la bendición que le dio a su hermano. Y miremos qué dice el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Esa discordia hasta el día de hoy está entre el pueblo de Israel y sus primos. Por eso que hay guerra y sigue la guerra. Pero detrás de esta gran guerra viene también una bendición para el pueblo de Israel y para todas las naciones de la tierra. Y una de las cosas que queremos compartir y mirar con los oyentes, que el pueblo de Israel recibió 2 veces bendición de Dios. El pueblo de Israel tiene doble bendición de Dios, porque vemos que ahí su padre Isaac le dio la bendición a Jacob y a Esaú. Y vamos a ir al capítulo 32 de Génesis, donde por segunda vez Jacob recibe la bendición de Dios. Y dice Génesis el capítulo 32, y vamos a estudiar del verso 24 al verso 29. Y dice: cuando este gran varón Jacob luchó con el ángel de Dios. Y dice el verso 24: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche lucharon Jacob con el ángel de Dios. ¿Y qué más dice? Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio donde encaja su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Miremos, no era capaz el ángel de Dios para vencer a Jacob. ¿Y qué más dice? El verso 26, donde habló el ángel y dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Luchó, peleó, ¿por qué? Por la bendición de Dios, una vez más. Y miremos cómo le fue en esta lucha a Jacob. Y dice el verso 27: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y qué más dice? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué significa la palabra Israel? Luchador con Dios. Esa es la explicación o el significado del nombre Israel. Porque le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa el nombre Israel, luchador con Dios, y también significa vencedor.
Y vamos a mirar el último verso en este capítulo, que es el verso 29, cómo terminó la lucha de Jacob con el ángel. Y dice el verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Acá vemos y confirmamos que 2 veces recibió Jacob la bendición de Dios. La primera vez por su padre Isaac y la segunda bendición por intermedio del ángel de Dios. 2 veces bendito el pueblo de Israel. Y eso lo hace un pueblo especial más que todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 33, y vamos a estudiar el verso 4. Cómo terminó esta bronca que tenía Esaú con Jacob. Y vamos a ver, dice el verso 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso terminó en una reconciliación. Esto también es algo profético. Jacob y Esaú se van a reconciliar. Estos primos que están en guerra, que están peleando y tienen que seguir en guerra, se van a tener que reconciliar, porque en la tierra de Israel tiene que gobernar y morar la paz por voluntad de Dios. Así como se reconcilió Esaú con Jacob, así se van a reconciliar los primos y se va a terminar la guerra en la Tierra Santa. Y eso que estamos hablando, diciendo de la reconciliación de Israel y sus primos, lo vamos a confirmar por la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a estudiar el verso 20. Miremos la importancia que tiene esa bendición que recibió Jacob, y también es de importancia la bendición que recibió Esaú de parte de Dios. Y dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esa bendición que recibieron estos dos hermanos también son para bendición a tiempos futuros. Después de esta gran guerra se va a reconciliar Israel con sus primos, los árabes, y va a haber paz en Medio Oriente, no se va a guerrear más. Esta bendición es para Israel, para Esaú y también para todas las naciones de la tierra. Esto es plan también y voluntad de Dios. Esta bendición que recibieron los hermanos gemelos. Y vamos a mirar mediante la palabra de Dios que estas bendiciones que ha recibido, por ejemplo, Jacob, Esaú, y esta bendición que recibió 2 veces Jacob, eso está vigente. Nada ni nadie puede interrumpir la bendición que Dios le otorgó a Abraham. Y dice esa promesa de bendición en Génesis, el capítulo 22, y vamos a estudiar el verso 15 al 18. Miremos esta gran bendición que le otorgó el Señor Dios a Abraham, el padre de Israel. Y dice el verso 15, y llamó el ángel de Jehová
a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Miremos acá, el Señor Dios le hace un juramento a Abraham y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Miremos para qué es el juramento. Y dice el verso 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Miremos que este juramento fue para confirmar y garantizar la bendición que Dios le otorgó a Abraham. ¿Y qué más dice? ¿Qué más trae esta bendición? Y dice: y tus descendientes poseerán las puertas de tus enemigos. Eso también encierra la victoria que van a tener los descendientes de Abraham sobre los enemigos del pueblo de Israel. Y como dice: y tus descendientes poseerán las puertas de tus enemigos. Por eso que todas las personas, todas las naciones que vayan contra del pueblo de Israel, lamentablemente van a caer, van a fracasar. Todas las naciones y todos los pueblos que compiten contra el pueblo de Dios van a ser destruidos, porque Dios protege a su pueblo Israel. Y miremos que esta gran bendición que Dios le da a Abraham y ese juramento, miremos qué más trae. Miremos lo necesario, lo importante que es esta gran bendición que Dios le dio a Abraham. Y dice el verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso que a ese patriarca Abraham no lo podemos eludir, no lo podemos sacar del plan de salvación que tiene el Señor Dios establecido. Por eso le dice: en tu simiente, en tu semilla, quiere decir, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué motivo? Por cuanto obedeciste a mi voz. Por eso Dios bendijo a todas las naciones de la tierra, por la obediencia que tuvo el patriarca Abraham al Señor Dios. Por eso que no corresponde dejar de lado a este patriarca, porque para él fueron las promesas, el juramento y la bendición. Y esto que estamos estudiando en Génesis, el capítulo 22, lo vamos a confirmar en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar el libro de Hebreos, el capítulo 6, y vamos a estudiar del verso 13 al 18. Por eso que la bendición que recibió Israel es irrevocable. Es una bendición perpetua, para siempre y para toda la vida. Y en la simiente de Abraham y en el pueblo de Israel van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el verso 13? Dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Acá explica la grandeza, el poder que tiene este juramento del Señor Dios, cuando le dio la promesa de bendición a Abraham. Y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Miremos lo amplio, la grandeza de esa promesa del Señor Dios y de ese gran juramento que le hace al patriarca. Y dice el verso 15, y habiendo esperado así con paciencia, alcanzó la promesa. También en ese hijo Isaac, en ese viene la bendición también para las naciones. Y dice el verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa. Esa promesa de bendición más el juramento ponen punto final a toda disputa. Eso es irrevocable. Y dice el verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Inamovible, algo que no se puede cambiar, no se puede tocar. Esa promesa de bendición más el juramento no puede fallar, porque eso es designio y la voluntad del Señor Dios. Y dice el verso 18, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dice que por intermedio de dos cosas inmutables es imposible que el Señor Dios mienta. ¿Y cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa de bendición y el juramento del Señor Dios. Eso confirma y garantiza la bendición que tiene el pueblo de Dios. Y vamos a estudiar la última cita bíblica para poder confirmar lo que estamos diciendo por intermedio de la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Gálatas, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 16 y también el verso 29. Y dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. No nos olvidemos que a ese hombre, a esa gran persona, le fueron hechas las promesas de Dios. ¿A quién? A Abraham. ¿Y qué más dice? Y a su simiente. Las promesas fueron para Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es
Cristo. El Señor Jesús es la simiente de Abraham. Por eso que no podemos valorar solamente al Señor Jesús y menospreciar al Padre de Abraham, porque el Señor Jesús es la simiente de Abraham, es su semilla, su descendencia. Por eso que no podemos interpretar o tomar la Biblia solamente en el Nuevo Testamento, porque la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y también por el Nuevo, y los dos tienen el mismo valor. En el Antiguo habló Dios por intermedio de sus profetas, y en el Nuevo el Señor Jesús y los apóstoles. No podemos solamente aferrarnos al Señor Jesús y menospreciar a Abraham. No nos olvidemos que en Abraham formó una familia y también una nación. ¿Y quién es esa nación? El pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 29. Y dice: si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. No se puede separar al Señor Jesús de Abraham. Por eso dice: si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿A quién le fueron dadas las promesas de Dios? Al padre Abraham. No nos olvidemos, por eso que el Señor Dios estableció en Jacob, en el nieto de Abraham, doble bendición de Dios. Bendición para el pueblo de Israel y también para todas las naciones sobre la tierra. Le damos gracias a los oyentes que comparten con nosotros la palabra de Dios. Le damos gracias también a Dios que nos da la vida, la salud. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.